acá, voy a iniciar a grabar. Entonces vamos a ver el tema de incidentes biológicos. Si de pronto en algún momento tienen alguna pregunta, observación que quieran hacer, pues activan su micrófono y pueden hablar. Por ahora mantengamos pues los micrófonos silenciados para que no hayan interrupciones con los otros compañeros. Ana María, por acá te va a silenciar y tratemos de todas estar en silencio con los micrófonos. Hoy vamos a ver un poquito entonces más a profundidad los detalles que vimos un poquito en la tutoría. Realmente la importancia de los incidentes biológicos tiene un fundamento muy grande en el sector salud. Es un componente integral pues del sistema de vigilancia para riesgo biológico, que ya ahora los llamamos programas de vigilancia. Y desde el 98 se están creando ya formalmente desde lo gubernamental guías para esas exposiciones a riesgo biológico. Hoy en día podemos tener todavía algunos desconocimientos de estos protocolos en algunas instituciones del mundo y las obligatoriedades que da la normatividad vigente, pues en materia de riesgo biológico acá en el país, en Colombia, es muy escasa. Básicamente tenemos un reglamento técnico para expuestos a agentes biológicos, pero es un tema aún muy incipiente. Durante los últimos periodos, pues dentro de las clasificaciones que se hacen en los análisis a nivel mundial, dentro de las instituciones de salud, de todos los accidentes que ocurren, pues a nivel mundial se ha estimado que un 45% son accidentes de riesgo biológico. Entonces es un dato importante de que la mitad de nuestra accidentalidad en instituciones de salud sea relacionada con este riesgo. Adicional, los procesos de habilitación y acreditación de hospitales y clínicas exigen tener protocolos o normas de bioseguridad. En Colombia tenemos ese marco específico del reglamento técnico para trabajadores expuestos a agentes biológicos y lo más importante es los costos sociales y económicos que genera o deriva un accidente de trabajo de este tipo. Sociales, pues por las implicaciones que puede tener en carga de enfermedad y económicas porque realizar estos exámenes de riesgo biológico son costosos. El alcance del sistema de vigilancia básicamente para riesgo biológico va a ir hacia 3 vías. Yo voy a ir aquí anotándoles. Básicamente nos va a buscar el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y el virus de VIH. Y vamos a concentrar ese análisis de la exposición a fluidos corporales básicamente buscando esas 3 patologías. Ya en exposiciones ocupacionales vamos a hablar de otras enfermedades como sarampión, varicela, meningitis, tosferina, difteria y rubeola, entre otras que no están acá mencionadas, pero que son importantes. El trabajador de la salud es cualquier persona, incluyendo los estudiantes, que ya los estudiantes hoy están por decreto 055, cobijados por la administradora de riesgos laborales. Y va a cobijar como trabajador de la salud cualquier persona que comprenda o que pueda tener contacto con los pacientes, con la sangre o con los fluidos corporales que vienen de esos pacientes, siendo una atención directa sobre el paciente o indirecta, por ejemplo, la señora de servicios generales, la señora del restaurante, el vigilante, la de admisiones, que no tienen una atención directa en salud, pero sí indirectamente van a estar relacionados con el paciente. Esto, ¿quién nos lo dijo? El CDC de Atlanta, que es el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, que es para la definición pues, de quién es un trabajador de la salud. El accidente de riesgo biológico es más importante por esos costos económicos y por las enfermedades que puede generar. Y el manejo de esto puede estar en las manos de un administrador de salud ocupacional que decida o no enviar a una persona a consultar. Es una urgencia, hay que asegurar siempre el manejo médico de ese paciente, o sea, que se le hagan los exámenes, que tenga un tratamiento post-exposición adecuado, que la atención sea oportuna, racional, o sea, que le hagan lo que le tienen que hacer, e integral, y es que traten de revisar todos los antecedentes de la fuente y del paciente de una forma integral. Que se incluya la evaluación de esas 3 virus, VIH, hepatitis B y hepatitis C, y siempre un accidente de riesgo biológico se tiene que atender en una clínica de tercer nivel de atención. Puede atenderse en un segundo nivel de atención, pero ¿cuál es el problema? Y es que los exámenes
en los primeros y en los segundos niveles de atención se van a demorar más en procesarse que cuando nosotros estamos en un hospital de nivel 3, donde tenemos pruebas rápidas y donde tenemos laboratorios de alta complejidad que van a procesarnos esos exámenes. Inicialmente, una persona que tenga un accidente de riesgo biológico debería tener los primeros auxilios, agua y jabón desinfectante de forma inmediata, excepto en las mucosas, hacer el diligenciamiento del FURAT, pues porque si bien es una urgencia, primero hay que notificarlo, que se haga una identificación de la fuente, quién es, el número de la historia, en qué servicio está, el número de la habitación. A veces para los consentimientos informados se solicita la dirección y el teléfono para poder contactar a este paciente. Si egresa y sus pruebas salen positivas, pues también hay que darle un manejo al paciente. Hay que hacer la obtención del consentimiento informado de ambos, del accidentado y de la persona que fue de la fuente. Y siempre en la historia de la urgencia tiene que quedar descrito quién es la persona fuente, puede ser identificada con el número de la historia, quién es el accidentado, cuál fue la conducta médica y qué seguimiento tuvo. Y hay que persistir en el tratamiento. ¿Qué es persistir en el tratamiento? Solo cerrar el caso cuando estemos seguros de que no hay implicaciones para la salud. El resultado entonces de los laboratorios de la fuente son la clave para poder continuar con el tratamiento y con el seguimiento. Por eso es muy diferente un manejo de una fuente desconocida a un paciente que es fuente conocida. Tenemos unos grados de exposición que los van a dar el tipo de fluido con la que se genera el accidente, el tipo de contacto y la superficie. Voy a pasar aquí rápido porque esto lo vimos el sábado. ¿Qué fluidos tenemos como alto riesgo? Entonces, la sangre, las secreciones vaginales, el semen, los líquidos que se contaminan visualmente con sangre, las concentraciones de microorganismos en laboratorios. Hay unos de riesgo sospechoso, o sea, de precaución universal también, que son todos los líquidos que están en cavidad, pleural, cefalorraquídeo, peritoneal, sinovial, pericárdico, amniótico, y todos los que están contaminados con sangre. Y hay uno que todavía no sabemos cuáles son los riesgos, que es desconocido dudoso, y son las heces, el vómito, la saliva, el sudor, la orina y las lágrimas. El riesgo es muy bajo, pues, de que haya una transmisión de un agente biológico a través de ellos. El tipo de lesión que ocurra en el accidente, si es una lesión intramuscular, o sea, un pinchazo profundo, si ese pinchazo tuvo acceso a alguna venita o arteria, o sea, que tenga un acceso a vía parenteral, si fue subcutáneo, o sea, que es superficial, si fue una laceración o si fue una salpicadura mucosa. ¿Qué contactos especiales tenemos? Un contacto directo con virus concentrados en el laboratorio donde se fabrican medicamentos. Las mordeduras humanas se consideran un contacto especial, entonces hay que evaluar la fuente, porque en esos contactos, cuando el paciente muerde al personal o lo araña, pues ahí también hay un riesgo biológico. ¿Qué superficie tenemos de contacto? Si es una mucosa es mayor el riesgo. Si el contacto es sin piel, pues hay que tener en dos consideraciones. Si la piel es intacta, lo vamos a manejar como un incidente, y si la piel es no intacta, que tenga lesiones, dermatitis o otras abrasiones, pues se va a considerar de mayor riesgo. ¿Qué condiciones de protección pues van a disminuir ese riesgo? Y es que la persona en el momento del accidente use elementos de protección personal, que tenga vacunación previa contra hepatitis. Y vamos a clasificar entonces como accidentes de alto riesgo los accidentes que involucren una herida o un pinchazo profundo, o sea, casi muscular, que el pinchazo sea con una aguja hueca por la que se pasó sangre. Entonces, por ejemplo, una aguja que se utiliza para pasar de medicamentos en Y es una aguja que va a ofrecer un riesgo bajo, que haya sangre visible en líquidos corporales de alto riesgo, que ocurra una lesión intravascular, esto es muy poco común, y que haya grandes salpicaduras de volúmenes en piel o mucosas no intactas. ¿Qué son accidentes de riesgo bajo? Pinchazos con agujas sólidas o huecas sin sangre visible, pinchazos con aguja hueca utilizada para el paso de medicamentos, pinchazos o laceraciones superficiales, y que haya salpicadura de gotas en piel o mucosas intactas. Tenemos que hablar de una cantidad importante de fluido corporal.
Cuando hablamos de VIH, entonces vamos a decir que el riesgo de que ocurra una transmisión por vía percutánea, o sea, por un pinchazo con sangre, es del 0,3%. Es un riesgo muy bajito. Por vía de mucosas es menor, el 0,09%. En piel intacta no se ha cuantificado y en líquidos o tejidos diferentes a sangre tampoco se ha cuantificado. O sea, el riesgo alto con VIH es cuando tenemos un accidente que involucra sangre. ¿Qué nos incrementa el riesgo para sufrir VIH? Pues que tengamos una aguja o que esté contaminado el fluido visiblemente con sangre, si no estamos hablando de sangre, sino de otro fluido corporal, que la aguja con la que estábamos, con la que nos accidentamos, se haya utilizado en una vena o arteria del paciente, que el pinchazo sea profundo y que la fuente esté ya en un VIH terminal, o sea, que ya haya desarrollado SIDA. Porque quiere decir que los anticuerpos o la carga viral ya no era posible controlarla, ya era un virus que se volvió muy resistente, entonces ya estaba en esa fase terminal que es de difícil manejo. Con hepatitis B tenemos que el riesgo es muy alto, más o menos estamos hablando de un 40% de que si mi fuente es positiva para hepatitis B y yo me pincho o me accidento con ella, la probabilidad casi de la mitad de tener una hepatitis B. Con gente positiva, pues del 20 al 30% de los casos les ha dado la enfermedad y han seroconvertido, o sea que se les manifiesta la enfermedad del 30 al 60% de las personas. O sea que miren que uno debería tenerle un poquito más de respeto a la hepatitis B más que al VIH, sin desconocerlo tampoco. En hepatitis B generada a nivel intrahospitalario, pues tenemos una carga muy alta, sobre todo en unidades de hemodiálisis, porque recuerden que, no sé si no todas saben, las hemodiálisis generan unas fístulas entre arteria y vena. Entonces la carga de flujo de sangre es muy alta en esas agujas que nosotros ponemos para las diálisis, las hemodiálisis, entonces el riesgo del accidente ahí es muy grave. Para la vacunación, pues yo ya les conté esto, toda persona está expuesta a este riesgo. Los anticuerpos deben ser mayores a 10 unidades por mililitro, que quiere decir que yo estoy protegido. Si la titulación sale por debajo de 10, hay que volver a revacunar. Pero también tenemos pacientes o personas que no van a responder, no son susceptibles a hacer anticuerpos de hepatitis B y a esos hay que tenerlos claros y monitoreados, sobre todo en las áreas de riesgo. Con hepatitis C, ¿qué tenemos? Que la incidencia del accidente con una fuente positiva puede ser el 7%. En Latinoamérica tenemos más hepatitis C, el riesgo es del 3 al 10% y más o menos el periodo de incubación es de 7 semanas, que es lo que hay que vigilar a las personas. Tenemos unos datos muy limitados con el conocimiento del virus de hepatitis C, pero en unidades de diálisis hay que tener un especial cuidado con estas personas. Y tenemos otras enfermedades que se pueden generar, ocupacionales, por bacterias, virus, parásitos y hongos. Entonces, hay algunas enfermedades ocupacionales ya de otros sectores que se nos genera por la exposición a esos agentes biológicos que sean genéticamente modificados, que es lo que pasa en laboratorios, que se hagan cultivos celulares, que existan endoparásitos humanos susceptibles de originar infecciones, alergias o toxicidades. ¿Qué tenemos entonces? Esto es un repaso. Por bacterias podemos tener tétanos, que es la que hablamos ampliamente pues en la tutoría. Podemos tener tuberculosis, neumonías, antrax, que ya es una enfermedad que es rara encontrarla, leptospirosis, que sobre todo la leptospirosis está en esas personas que trabajan en ductos sanitarios, en manjoles de aguas, en plantas de tratamiento, porque tenemos ratas con mucha frecuencia en estos sistemas de drenaje. Las disenterías, que básicamente, o las gastroenteritis que se dan por contacto con agentes biológicos que entraron por la vía gastrointestinal,
y brucelosis, que es más del sector ganadero. Ya acá ustedes van a encontrar pues de cada una de las enfermedades una explicación pequeña. Yo no voy a entrar pues como a detalle en esa tutoría, ustedes lo van a leer en la presentación. Yo les copio esta presentación en la plataforma. Tenemos el tétano. El tétano, pues hoy tenemos mucha vacunación con tétano, entonces no es una enfermedad de la cual tendríamos que preocuparnos. El antrax, que básicamente se da como en el sector ganadero, en la agricultura. La leptospirosis, que es una enfermedad contagiosa que se transmite a través pues, de esos residuos, sobre todo en aspectos de aguas residuales o aguas negras. Y es muy importante porque los roedores y a veces las palomas son pues como los principales personas, animales que los controlan, que los transmiten, perdón. Eh, Tenemos otros portadores comunes, la vaca, el cerdo y el perro, pero es transmitido básicamente por la rata. Tenemos unas neumonías bacterianas que también nos generan enfermedades graves en los expuestos. Y tenemos unas intoxicaciones que se generan por bacterias. Y por virus, ¿qué vamos a encontrar? Hepatitis B y C, VIH, varicela, rubeola, todas las enfermedades, hidrofobia, que es la rabia, que sobre todo en veterinarias es que se nos presenta un poco más de incidencia de estas enfermedades, los resfriados comunes o las gripas, y el paperas, pues que también es una enfermedad poco común. Ya van a encontrar algo general pues de cada una de esas enfermedades. Y por hongos tenemos que puede ser una transmisión de esos organismos vivos a través de setas, citoplasmas, aspergillos o el penicillium, pues, que es el que se utiliza para extraer o para producir la penicilina. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues que los hongos tienen varias características especiales. Y aquí sí me voy a detener un momentico para explicarles eso. La primera se llama el micetismo. El micetismo es es una intoxicación aguda que se genera por el consumo de hongos tóxicos. Entonces nos puede llevar hasta la muerte. Esto sobre todo se da para la gente que trabaja en el campo. A veces se alimentan de hongos que encuentran o no están del sector urbano. Están las micotoxicosis, que son también por ingestión de hongos, de setas, que estén contaminadas con estos hongos que nos pueden generar una intoxicación aguda hasta la muerte. Tenemos alergia, que estemos cerca a hongos y nos puede dar asma o rinitis alérgica al estar en contacto con estos hongos. Y podemos tener algunas infecciones, sobre todo nosotros en el tema de infecciones conocemos los que generan las piscinas, que transmiten esos hongos y son de difícil manejo. Entonces están las dermatomicosis, estas son básicamente en estas dos fotos, ustedes ven las que generan las piscinas o las que generan pues hongos, cuando uno contrae hongos pues de algún, de algún sitio donde esté el hongo ahí alojado. Están unas micosis subcutáneas, que generalmente esas micosis subcutáneas no dan por encima de la piel, sino como en la capita más interna, pero todavía sigue siendo superficial y comprometen esa segunda capa de la piel, que es la epidermis, a veces la dermis, a veces el tejido subcutáneo, eh, y son un poco más profundas, de mucho más difícil manejo. Hay unas micosis sistémicas, entonces podemos tener micosis o hongos alojados en pulmón, hongos alojados en conjuntivas y en otros órganos del cuerpo que nos van a generar una forma resistente del hongo al interior del organismo. Con parásitos tenemos sobre todo los parásitos que entran por la vía gastrointestinal, que los podemos hacer en una ingestión y nos genera el más común es la mebiasis, que es un parásito que nos va a generar eh, diarrea.
esta amibiasis pues sea por ingestión de alimentos o aguas contaminadas, entonces sobre todo nos da en empresas donde hayan restaurantes o en el sector pues del campo, que los mismos campesinos tienen sus comedores artesanales. Listo, entonces por este lado ya les cuento pues un poco como de los incidentes. En la plataforma les voy a mostrar unos flujogramas que les voy a poner para que ustedes los revisen. Mm, Ya les voy a mostrar estos flujogramas. Entonces vamos a tener, cuando ocurre un accidente con una fuente conocida, vamos a tener el siguiente manejo. Lo primero que hay que preguntarnos es cuál es el grado de riesgo de ese accidente. Si es un riesgo bajo para VIH o el accidente fue un riesgo bajo, al expuesto le van a hacer unos anticuerpos para VIH, que son los anticuerpos 1 y 2. Se va a iniciar un tratamiento bioconjugado con 2 antirretrovirales y se hace seguimiento a las 6 semanas, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. Si el riesgo es alto, entonces vamos a hacer también anticuerpos VIH 1 y 2, iniciar un tratamiento trioconjugado, o sea, con tres antirretrovirales y se hace seguimiento serológico a las 6 semanas, a las 3, a las 6 y a los 12 meses. Generalmente se pueden enviar a las 4 o a las 6 semanas. Es una ventana inmunológica que se deja. Para hepatitis B, entonces vamos a tener las siguientes opciones. Que nuestra fuente tenga el antígeno de hepatitis B positivo. Si el antígeno de la fuente es positivo, entonces vamos a hacer unas revisiones con el trabajador expuesto. Lo primero es que vamos a preguntarnos cómo está su esquema de vacunación. Si tenemos duda con la vacunación, entonces se va a solicitar un antígeno un anticuerpo de superficie para revisar cómo están esos anticuerpos. Si salen negativos, se va a iniciar la primera dosis de vacuna eh, para hepatitis B. Y luego se le va a repetir los anticuerpos para garantizar pues, que ya esté positivo. Si los anticuerpos de hepatitis B son desconocidos, entonces se solicitan los anticuerpos. Si son mayores a 10, el caso se cierra. Si son menores, entonces se solicita el antígeno de superficie, se inicia la dosis de vacuna y se hace un control de antígenos de superficie posterior. Si la persona está vacunada y los anticuerpos son mayores a 10, el caso inmediatamente se cierra. Si está vacunada y de entrada conocemos que los anticuerpos están menores de 10, solamente vamos a reiniciar vacunación y vamos a hacer un control posterior. Cuando la fuente es negativa, la fuente del accidente no tiene hepatitis B, entonces vamos a preguntarle si hay duda de la vacuna, se solicita el antígeno de superficie y se inicia el esquema. Si el nivel de anticuerpos es desconocida, se solicitan los anticuerpos y luego nos vamos a preguntar si son mayores a 10, se cierra el caso, si son menores a 10, se solicitan antígenos, se inicia la vacunación y luego se hace un control. Si el trabajador expuesto es mayor a 10 de anticuerpos, se cierra el caso, pasamos esto para acá, y si el vacunado es menor a 10, se le va a dar una dosis de refuerzo y se reinicia la vacunación, porque no tengo una fuente que sea positiva. Entonces miren que el estado de la fuente va a permitir hacer el cambio, el análisis de cómo tengo que manejar yo el caso. Y para hepatitis C, entonces lo primero que yo me pregunto es si los anticuerpos de la fuente están positivos, eh, vamos a tomar las decisiones. Si mi fuente no tiene hepatitis C
y el expuesto sale positivo, tiene que irse para la EPS, mi paciente, mi trabajador. Si no sale positivo, el caso se cierra. Si mi fuente es positiva y el expuesto también me sale positivo, entonces yo voy a hacer un manejo con infectología, voy a solicitar los anticuerpos de hepatitis C y voy a hacer un control a los 3 y a los 6 meses. Si mi expuesto sale negativo de hepatitis C, el caso se va a cerrar. Entonces, esos son los flujogramas que habitualmente van a utilizar los médicos en urgencia para tomar las decisiones. Y lo mismo van a encontrar para fuente desconocida. ¿Qué se hace? Y aquí vamos a tener todo el ciclo completo. Entonces, si la fuente es desconocida, yo ya no me tengo que preguntar qué hacer con el paciente. Entonces, yo primero voy a evaluar el grado de riesgo del accidente. Es un riesgo alto. Entonces, aquí se tiene el manejo para VIH. Si la fuente es conocida, pues me voy a otro flujograma. Si no es conocida, entonces se solicita los anticuerpos, le doy tratamiento y le hago el seguimiento y si sale todo negativo le cierro el caso. Para hepatitis B, si el expuesto no tiene vacunas o tiene dudas con el esquema de vacunación, le solicito un antígeno, aplico una dosis de vacuna y le continúo el esquema de vacunación y le hago seguimiento a los 3 y a los 6 meses con antígeno de superficie. Si el expuesto sale o los anticuerpos son desconocidos, le mido los anticuerpos. Si son menores de 10, le doy un dosis de refuerzo y me vengo para este esquema. Si es mayor de 10, cierro el caso. Y para hepatitis C, si mi expuesto, lo que voy a hacer es solicitar los anticuerpos y le hago control serológico a los 3 y a los 6 meses y cierro el caso. Si los anticuerpos de hepatitis C me salen positivos, le tengo que hacer unas pruebas hepáticas para mirar cómo está funcionando el hígado. Y si mi riesgo es bajo, entonces yo me voy por acá para VIH, si no es fuente conocida, entonces igual le voy a solicitar los anticuerpos y generalmente no requieren medicamentos, lo que yo les contaba en la tutoría, que ponemos a perder a estos pacientes tiempo y los hacemos pasar por todas esas molestias que generan los medicamentos antirretrovirales. Pero siempre va a tener un control de seguimiento a las 6 semanas, a los 3 y a los 6 meses y se cierra el caso. Estos flujogramas pues les van a quedar ahí disponibles para que ustedes los puedan trabajar, los puedan como eh, analizar un poco más como a profundidad. Voy a tratar en la próxima tutoría llevarles unos ejercicios para que ustedes hagan unos ejercicios con el, con el análisis de qué decisiones tomarían con un caso de un accidente de trabajo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O fui muy rápido? Yo les voy a poner estas dos presentaciones en la plataforma, sino que no me quiero tomar pues como tanto tiempo hoy en esta presentación para que ustedes se puedan ir a descansar y más que dos de las chicas que ingresaron hoy son nuestras nuevas mamás, que los bebés deben estarlas necesitando hoy. Entonces yo les voy a dejar pues igual la presentación ahí grabadita, les subo las diapositivas para que las estudien como a detalle y el sábado que tenemos la tutoría de las exposiciones de los grupos colaborativos les entrego algunos casitos de accidentes para que ustedes los arranquen a analizar y en la siguiente tutoría los discutamos. ¿Listo? Preguntas e inquietudes. Sara Melissa, ¿a usted le pasó un caso con un paciente? Cuéntanos. Ok, perfecto.
Bueno, chicas, entonces les agradezco mucho por estar aquí, porque yo sé que es un esfuercito que ustedes hacen en sacar este ratico. Descansen. ¿Cómo tramitar un accidente? Listo, se los llevo para la próxima tutoría, para los que están en pozos sépticos, plantas de tratamiento, sistemas de drenaje. Yo les llevo un caso para que lo revisemos. Listo. Bueno, chicas, nos vemos entonces el próximo, cuando nos toca, 11 de marzo, nos vemos en la U. Un abrazo.